Hay una frase que me parece muy, muy importante. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Ya desde sus inicios, el Papa Francisco asumía con tenacidad toda una reforma eclesial, en clara sintonía con sus antecesores, con el Concilio Vaticano II y con el magisterio latinoamericano reciente, particularmente Aparecida. El Papa estaba perfectamente consciente de que la Iglesia estaba en el mundo, pero no siempre era del mundo. Como lo dijo en el 2015, cuando se cumplieron los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, el gran desafío de la sinodalidad lo expresó muy claramente. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra sínodo. Caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma. Es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no tan fácil de poner en práctica, definitivamente. Pero, ¿qué es la sinodalidad? No vamos a dar ahora grandes definiciones, simplemente sigamos al Papa Francisco, que es definitivamente un gran maestro, y lo dice en forma muy sencilla. La sinodalidad es la forma de ser iglesia hoy, según la voluntad de Dios, en una dinámica de escucha y discernimiento en el Espíritu Santo. Bien, pues ahora señalemos rápidamente las tres prioridades de una iglesia sinodal para nunca olvidarlas. La comunión, que expresa la naturaleza misma de la iglesia y que como tal debe vivirse e irradiarse. La participación, que no es sino la implicación real y responsable de todos y cada uno de nosotros, según nuestros carismas y ministerios. Y la misión, que es la misión de anunciar precisamente el reino de Dios e instaurarlo. Una misión de la cual todos somos corresponsables. Bien, pues después se inicia ya el proceso sinodal, un proceso larguísimo, un proceso extenuante, pero verdaderamente maravilloso. A mí cuando lo recorro y cuando lo reviso, de verdad me asombra. Inicia precisamente el 9 al 10 de octubre del 2021 con todo un gran proceso en donde se pone a caminar toda la iglesia. Desde ese octubre del 2021 hasta agosto de 2022 se hicieron reuniones, grupos en las diócesis, en las conferencias episcopales, en las iglesias orientales, se hizo toda una consulta digital en las redes y se elaboró una síntesis, todo en base a un documento preparatorio, un vademecum, todo lo que iba preparando la Secretaría del Sínodo. La iglesia en su conjunto se puso en marcha en todas las diócesis, en las conferencias, en todo el mundo. Después pasamos a la fase 2, que inició el 15 de agosto, con la síntesis que entregaron las conferencias episcopales y las iglesias orientales, y con eso se elaboró, la Secretaría del Sínodo elaboró el documento de trabajo para la etapa continental, que todos conocimos como el DEC, que salió en octubre precisamente de ese año. Y de ahí se pusieron a todos a trabajar y a preparar las 7 asambleas continentales que se desarrollaron de los primeros 3 meses de marzo del 2023. Para después inicia ya la tercera fase. La tercera fase que se inicia con la entrega de todos estos resultados y se publica después, entra ya, nos dan a conocer y ya finalmente el Instrumentum Laboris, que va a ser el documento de base que se utiliza, que va a utilizarse en la primera sesión general del Sínodo de Obispos. Se preparan, todos se preparan y se realiza esta primera sesión del 4 al 29 de octubre, de la cual pues todos de un modo u otro fuimos en cierto modo testigos. El primer documento que sale de esta gran primera sesión de la Asamblea es la Carta a todo el pueblo de Dios. Después, finalmente, sale el 28 de octubre esa relación de síntesis de la primera fase tan esperada, que es el documento oficial al que todos tenemos que acudir, que está en la página web del Vaticano, en la página web del Sínodo,
y es donde realmente viene todo lo que se decidió en esa asamblea sinodal, no en otra parte. Es muy fácil encontrarlo y todos debemos conocerlo y leerlo. ¿Qué pasa después de esta relación de síntesis? Viene un proceso que llamamos el proceso de restitución, que se inicia prácticamente terminada la primera fase de la asamblea y que es un proceso que va a caminar sigue hasta octubre de 2024, cuando se celebrará la segunda sesión de la asamblea sinodal. Qué rápido lo podemos decir, pero qué largo ha sido el camino, y ha sido un camino maravilloso, por el cual tenemos que dar gracias al Señor. La asamblea fue preciosa, todos recordamos la vigilia de oración, la Eucaristía de inauguración, las peregrinaciones, tristemente también lo que sucedió cuando el inicio de la guerra. En fin, todos vivimos muy intensamente, o muchos vivimos muy intensamente esa asamblea. Pero no me toca a mí, le tocará a nuestras panelistas del día de hoy hablar sobre esto. Solo quiero decirles y recordarles que fueron, además de todo esto que vimos, fueron de verdad intensos, intensos días de oración, de reflexión, de diálogo, de discernimiento en el Espíritu Santo, de trabajos en grupo. Fueron días exhaustivos y creo que todos debemos dar gracias primero a Dios por este gran trabajo y los frutos logrados, y gracias a todos los padres y madres sinodales y a todos los que planearon todo esto, que realmente ha sido un servicio extraordinario para la Iglesia. Bien, ¿qué es lo más importante? Creo que lo más importante de todo esto fue la experiencia de sinodalidad. Copio textualmente una frase donde ponen los sinodales: por la gracia común del bautismo hemos podido vivir juntos con un corazón y una sola alma, no obstante la diversidad de proveniencias, lenguas y culturas. Pero ¿qué fue lo más importante? Exactamente, el aprender a vivir estas conversaciones en el Espíritu, con todos sus pasos que tiene la preparación personal, que implican momentos de silencio, oración, lectura de la palabra, el tomar la palabra y la escucha reflexiva de lo que dicen los demás. Después momentos de silencio y oración, no podemos arrebatarnos la palabra, no podemos hablar en el momento, y ya después sí hacer un espacio para ver qué resuena en el corazón de lo que los demás nos dicen. Momentos de silencio y oración y momentos para construir juntos. Todo esto, por supuesto, para identificar las convergencias, las divergencias y las tensiones y las cuestiones que necesitan ser profundizadas. Así fue avanzando todo este proceso. No cabe la menor duda que, bueno, una imagen dice más que 100 palabras. Miren nada más la foto de un sínodo anterior y la foto del sínodo actual. La dinámica del estilo sinodal cambia. A mí me gustaría que todos nos pusiéramos a pensar, cerremos los ojos, bueno, no los cerremos, pero a pensar, a dar una vuelta por el aula sinodal y ver lo que estuvo sucediendo, y pensemos que esto también puede suceder en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, con nuestras compañeras de trabajo, con sacerdotes, en nuestras comunidades eclesiales de base. ¿Cómo podemos asumir esta mecánica de trabajo para que realmente vayamos haciendo de nuestra iglesia una iglesia más sinodal, una iglesia más unida, una iglesia más adentrada en lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos? Aquí las invito a ver un pequeño video, muy, muy pequeño.
Pues sí, un aplauso muy grande se merece todo este proceso. Un aplauso enorme para toda la iglesia y para todos y cada uno de los que participaron. Demos gracias a Dios y este aplauso lo mandamos a todo el mundo. Muchas gracias, Mónica. Sabemos que quienes participaron en la Asamblea Sinodal en octubre pasado vivieron, como decía Mónica, una experiencia eclesial única, extraordinaria, movida por la acción del Espíritu Santo, y es por eso que nos gustaría que de algún modo nuestras panelistas pudieran compartirla con nosotros. Desde México nos acompaña la hermana Dolores Palencia, presidenta delegada de la Asamblea del Sínodo. Ella es religiosa de las Hermanas de San José de León desde hace 53 años, formación profesional, maestra de primaria, formación religiosa, bachillerato y maestría en teología, acompañamiento espiritual y ejercicios espirituales ignacianos, ministerios apostólicos en pastoral indígena, rural, suburbana, hoy pastoral con migrantes, servicios a la vida consagrada en la CIRM y en la CLAR, servicios internos de congregación del Consejo General y Provincial. Querida hermana Dolores, le pedimos que en 5 minutos comparta por favor con nosotros el testimonio de lo vivido en el aula sinodal, en especial sobre la metodología de las conversaciones en el espíritu y la participación de las religiosas junto con las mujeres laicas y con los demás integrantes del pueblo de Dios. La escuchamos. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todas por la invitación, a todos por los que nos están escuchando. Yo quisiera decir que esta experiencia de haber sido llamada al sínodo, primero para mí es un regalo gratuito de Dios. Ha sido una experiencia de gracia y es un kairos en mi vida. Yo viví el concilio antes de entrar a la vida religiosa, tuve la oportunidad de vivirlo como laica. De hecho, fue una de las razones por las que dudé un poco en entrar a la vida religiosa en un momento dado, porque veía yo un panorama amplio de concilio. Y después, toda mi juventud como religiosa lo viví bajo la marca del concilio. Sin embargo, pues en América Latina hablamos mucho de un invierno eclesial, de un invierno que fue cerrando espacios, que fue cerrando posibilidades, y hemos transitado todos estos años así. Entonces, que a estas horas de mi vida, que tengo 75 años y 53 de vida religiosa, el Señor me permita volver a tocar la gracia y la esperanza de un cambio y de una transformación, es una gracia muy grande. Y eso es lo primero que yo recojo de esta experiencia sinodal. La gracia recibida gratuitamente para ser partícipe y para convivir con otros en esta reconstrucción del ser iglesia. Y a mí me gusta mucho insistir en esto. Creo que algo de lo que el sínodo subrayó mucho es el bautismo es el que nos hace iglesia a todos, iguales, bautizados y bautizadas. No hay jerarquías, no hay nada que sobrepase esto, que es lo principal. Todos somos iglesia porque somos bautizados y bautizadas. Y eso es fundamental. Mi experiencia en el sínodo fue que, como decía el cardenal Czerny al final, al vivir desde un principio ese ícono de las mesas redondas, se fue dando una experiencia de comunión y se fue dando una experiencia de comunidad que no existía cuando llegamos. O sea, no era que ya estuviera hecha, se fue construyendo. Y esto es algo que da muchísima esperanza. O sea, la vida de la iglesia como comunidad se puede construir si todos lo deseamos. Y yo creo que esto fue el principio del sínodo para mí. La invitación del Papa, la celebración ecuménica, el sentido de una celebración ecuménica para empezar, en donde se compartía y el Papa mismo hacía que se compartiera una oración entre todos los diferentes cristianos que estábamos allí, daba como una pauta de cómo hay que caminar. Es decir, vamos juntos, juntas, desde lo que somos y desde nuestra diversidad, para enriquecernos juntos en una misión que no es hacia adentro de nosotros. Y esto el Papa lo repitió hasta el cansancio. Todo esto que estamos viendo no es para una autoconservación, es en función de la vida y del servicio del reino
para que haya una vida plena para todos. Entonces, este sínodo empieza con esa experiencia de escucha y de escucha profunda al Espíritu, y el Papa nos manda 3 días de retiro, lejos de San Pedro y de la tentación del turismo y todas esas cosas, a orar, a ponernos delante de Dios con la guía de 2 predicadores, Timothy Radcliffe y la hermana María Ignacia Angelini, para que nos ayudaran a ir entrando todos en esta dinámica de oración, de escucha al Espíritu, pero también de comunión, porque todas las tardes teníamos un momento para encontrarnos en grupos pequeños y empezar, primero que nada, por conocernos, por romper barreras, por crear amistad, por favorecer cercanía. Y eso es ser iglesia. Todo eso, todos esos detalles que parecen pequeños o secundarios son fundamentales para hacernos iglesia. Entonces, esta experiencia de espíritu, de oración, de escucha, de un compartir profundo, porque se nos decía al principio, acuérdense, lo primero es saber quiénes son, de dónde vienen, qué hacen y cómo quieren que les llamen. O sea, de qué manera vamos a nombrar al otro y cómo vamos a respetar su nombre, su vida y su misión. Para mí, esto fue tan fuerte que marcó cómo se habló después a lo largo de todo el sínodo del ministerio de la escucha y del acompañamiento. Y queda en la síntesis escrito como un camino muy importante a redescubrir, el ministerio de la escucha y del acompañamiento, que además a cualquier cristiano, a cualquier bautizado y bautizada en cualquier edad, es posible vivirlo. La escucha y el acompañamiento podemos hacerla, vivirla, recibirla en cualquier momento de nuestra vida. Esta cercanía y esta confianza que se fue creando y que fue creando una comunidad permitió que en el momento en que llegamos propiamente a la asamblea y que se discutían temas, realmente había una escucha en general sin prejuicios, sin presupuestos. Se caían barreras, se caían estereotipos, se abría la puerta a que cada quien dijera su palabra como quería decirla o como podía decirla, pero que esa palabra se escuchara. Porque además, todos por igual teníamos el mismo tiempo para hablar. Nadie tenía más de 3 minutos. Así es que 3 minutos eran oro molido, pero esos 3 minutos te quedaban y punto. Y todos por parejo. Así es que eso fue también una construcción de igualdad, de equidad. A mí me marcó muchísimo esa confianza y esa apertura que se dio para poder vivir la conversación en el espíritu. La conversación del espíritu es una metodología, como puede haber otras, y como puede haber muchas más que quizá descubriremos en el camino, y hay que vivir abiertos a esto. Pero es ciertamente una metodología que marca porque yo me pongo de veras en una actitud de apertura, no nada más para escuchar yo al espíritu, sino para escuchar al espíritu presente en los demás, que me habla a mí y que nos dice a todos juntos una palabra. Y una palabra que es para ponernos en marcha, en salida, fuera de nosotros. Varias veces se repitió del yo al tú, al nosotros. Siempre en función de nosotros y siempre en función para quién. Este es otro punto importante. Tanto la metodología de la conversación para el espíritu como el sínodo en general siempre fue ponernos en función de otros, mirando a otros. Y estuvo muy centrado, y hasta los eventos dolorosos que marcaron el sínodo nos lo dijeron, estuvo muy marcado el clamor del mundo. ¿Cuáles son los clamores hoy que escuchamos en el mundo? La centralidad de los pobres, Jesucristo y los pobres, Jesucristo y los pobres, y a la manera de Jesucristo, a la manera de que Jesús vive en el Evangelio, escuchando al que tiene hambre, al que está enfermo, a la viuda, al que necesita, y aún a la que se contrapone a él, como la sirofenicia, que le saca lo que Jesús no quería darle, pero Jesús la escucha y Jesús se abre a esa nueva manera de relación. Entonces, yo creo que esta metodología del espíritu, de conversación en el espíritu, nos va capacitando lentamente, poco a poco, en la medida que aceptamos una conversión del corazón, una conversión de actitudes, una libertad de prejuicios, el que podamos, de alguna manera, abrirnos completamente para hacer un camino de reino, un camino de justicia, un camino de amor, un camino de paz, un camino de alegría, un camino de equidad. Por eso también toda la cuestión de saber dialogar.
Dialogar realmente desde la escucha cambia la manera de dialogar. Porque no se trata ni de sostener mis posiciones, ni de reforzar. No, se trata de ir construyendo juntos la nueva palabra. Ir creando juntos la palabra que se nos dice y llevándola a acciones, a vida, a concretos. Y para mí, pues, esta experiencia marca también muchísimo esa experiencia del espíritu que es sentirse armonizada, alegre, en la esperanza. Porque yo creo que en el aura sinodal se sentía en muchos momentos la alegría, simple y sencillamente la alegría. Uno oía carcajadas de repente y decía, ¿por qué están riendo los del francés o por qué se están riendo los del alemán? Pero era porque de alguna manera se iba armonizando un camino y se iba generando una palabra. Me parece que esta misma metodología permitió de veras sentir que la participación era escuchada y poder inclusive volver a dar una palabra, porque en la metodología estaba el trabajo que se hacía en las mesas con los 3 pasos de la conversación espiritual, el entregar la síntesis para que esa síntesis pasaran a la secretaría, pero también el tener la palabra cada una de las mesas para decir a qué había llegado en esa síntesis fundamental. Y después abrir la palabra a intervenciones personales que pudieran aportar nuevamente algo a ese tema que se estaba discutiendo. Entonces, hay como un respeto y un caminar que es muy importante porque se toma en cuenta el trabajo en grupo, la participación y la comunión de una comunidad, el compartir ese trabajo con otros grupos de una enorme diversidad, porque había una enorme diversidad en las mesas, y después escuchar la palabra personal de cada sujeto, según su propia intervención. Para mí todo esto me lleva ciertamente a un compromiso de conversión, a un compromiso muy profundo de conversión, a ser anunciadores, como dice el Papa, no de catástrofes, sino de esperanza, de ilusión. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a sentir el viento del Espíritu que está soplando en medio de nosotros. Y a mí me gusta mucho insistir en esto. Iglesia somos todos y todas. Es muy importante que no olvidemos esto. Muchas veces seguimos hablando de la iglesia como si fuera algo exterior a nosotros. Es de nosotros y de nosotras iglesias. Y en ese sentido también yo quiero decir, simplemente avanzando un poco en el tema, que yo fui sintiendo la diferencia y el caminar en cuanto al respeto de las mujeres en las mesas. Me parece que en esto también se dio un paso. Al principio, pues, éramos así como 3 o 2 en cada mesa y los obispos y cardenales nos veían un poquito como, bueno, ¿y estas qué hacen aquí? Pero cada vez más se fueron abriendo a la palabra, a la escucha, a buscar un trato cercano, a buscar un preguntar, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? Etcétera. Un aprecio sincero al aporte de la mujer. No va a ser fácil, ni va a ser siempre sencillo y sobre todo en el terreno concreto, pero ya se marcó un camino y tenemos que aprovechar ese camino y es nuestra responsabilidad vivirlo lo mejor posible y con toda la fuerza posible. Pero yo lo sentí, yo fui, como dijeron hace rato, la primera mujer presidenta delegada, bueno, parece un sombrero muy grande, pero a mí me impresionó cuando yo bajé de ese primer momento la cantidad de personas, de obispos, de sacerdotes, de varones, que se acercaron y me dijeron, gracias, hermana, gracias. O, hermana, ¿te das cuenta que has roto 20 siglos de historia en la iglesia? Y yo decía, bueno, para que se atrevan a decirlo así, en medio de una asamblea, etcétera, pues quiere decir que hay una apertura y que hay un camino que se va a hacer. Yo muchas veces les dije, no soy yo, no es mi persona, yo soy un símbolo ahorita, pero hay que aprovechar porque hay apertura para ello. A Muchas mí me gracias. pareció, por eso nada más, pues dar gracias a Dios por esta experiencia vivida. Para mí es nuevamente la renovación del concilio y vamos para adelante. Gracias. Muchísimas gracias, querida hermana Dolores, por habernos traído un poco de ese viento del espíritu, de esa alegría, de esa armonía, de la escucha, de la esperanza, que sin duda nos has dado testimonio que sopló en el sínodo. Y ahora sí, desde España, también está con nosotros Eva Fernández Mateo, invitada especial de la Asamblea Sinodal.
Ella es laica de parroquia y está casada. Es la coordinadora del secretariado del Foro Internacional de Acción Católica, FIAC, y presidente nacional de la Acción Católica General España. Enfermera de profesión y vocación, actualmente presta ese servicio a la Iglesia desde la Acción Católica. Querida Eva, te pedimos que en 5 minutos compartas por favor el testimonio de lo vivido en el aula sinodal, es decir, cómo has vivido personalmente la participación de las mujeres junto con las demás integrantes del pueblo de Dios, y cuál ha sido la riqueza que las mujeres han aportado desde la escucha del Espíritu Santo. Te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir pues, un poquito, ¿no? lo que he vivido, ¿no? Pues la verdad es que esta experiencia, ahora al ver las imágenes, ¿no? del sínodo, todavía me mantiene emocionada, ¿no? Ha sido un gran regalo, que el Señor bueno, pues me ha dado y que creo, bueno, muchas veces inmerecido, ¿no? Pero bueno, con ese cariño que a veces, o esos detalles de cariño que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo una responsabilidad. Porque, bueno, pues para ahora también poder transmitir todo lo que allí vivimos y todo lo que el camino y el proceso que nos queda por hacer. Para mí fue una vivencia enorme de Iglesia Universal, porque allí estábamos diferentes procedencias, culturas, razas, idiomas, sensibilidades muy distintas, ritos diferentes, incluso confesiones diferentes, ¿no? Pero todos con un mismo objetivo. También estábamos carismas y vocaciones diferentes, lo sabéis, ¿no? Los sacerdotes, obispos, la vida consagrada, laicas, laicos, pero todos con ese mismo objetivo, encontrar los caminos necesarios para ser más evangelizadores hoy, para mostrar el amor y la misericordia del Señor, para construir y hacer realidad el reino de Dios, para cuidar también de los más pequeños y de los más vulnerables, ¿no? Entonces, ese objetivo para mí, la verdad es que es el que marca, ¿no? todo el camino, ¿no? nuestra misión. En un clima de escucha recíproca, ya lo decía pues muy bien la hermana Dolores, ¿no? Una escucha recíproca importante, el tema del diálogo, ¿no? Ese absoluto respeto ante la opinión del otro, sin prejuicios, esa libertad para ser capaz de expresarnos. Y yo diría que a medida que pasaban los días, un clima de confianza, ¿no? Donde todos éramos iguales. Por ser mujer, yo reconozco que en ningún momento experimenté distinción entre los obispos, los otros laicos, los sacerdotes, la vida consagrada. Yo no experimenté ninguna diferencia e incluso en algún momento me sonreía porque hasta me daba la sensación de que por ser mujer, por lo menos en los círculos en los que yo estuve, ¿no? Que por el hecho de ser mujer y laica, ponían una especial atención a lo que iba a decir. Luego, ya no sé cómo lo acogían en su interior, pero sí que realmente estaban deseando escuchar, ¿no? lo que podías aportar y sobre todo porque reconocían que, bueno, pues que no siempre nosotras teníamos la misma visión, ¿no? Cada una de nosotras yo creo que aportó, o por lo menos con las que pude hablar, aportó desde su experiencia, desde la visión que tenemos como mujeres de lo que pasa en nuestra iglesia y en nuestro mundo, y también poniendo en valor la labor de tantas y tantas mujeres que bueno, tanto su labor en su tarea, en su servicio, ¿no? Cuántas veces de manera muy callada y muy silenciosa sostienen, ¿no? nuestras iglesias locales. Y yo creo que ahí lo pudimos dejar lo pudimos dejar en evidencia y pudimos reflejarlo. Y yo creo que avanzando también un poquito, ¿no? Ese clima de diálogo y de confianza, de cercanía, también nos lo mostraba el Papa. Con esa disposición siempre, él llegaba siempre antes a la asamblea para poder escuchar y hablar, dialogar, ¿no? con cada persona que se acercaba a él. Para nosotros yo creo que fue bueno, para mí por lo menos fue un ejemplo, ¿no? Atento a los detalles, a intentar bueno, pues eso, escuchar la realidad de cada persona que se acercaba a él.
Y este clima de confianza, este clima bueno, pues de intentar compartir, no solamente era en el momento del trabajo, ¿no? Sino que también lo decía la hermana Dolores, en el momento de los descansos, en el café, en las comidas, ¿no? Se mostraba preocupación de los unos por los otros, de compartir la vida que llevábamos cada uno en nuestra realidad de iglesia local, en nuestras comunidades, en nuestra vida familiar y personal. Yo siempre digo que, bueno, lo comento muchas veces, ¿no? Era mi aniversario de bodas en el tiempo que estuvimos allí en el sínodo, y el hecho, bueno, pues de compartirlo, de felicitarlo. Mi marido estuvo con nosotros una semana allí y decirme, Eva, ve rápido, sal rápido, que está tu marido esperándote para ir a dar un paseo. Pues esa también es una muestra, ¿no? Ese clima de confianza y esos detalles también de preocupación por la vida de cada uno de los que estábamos allí, ¿no? Para mí, como momentos muy significativos, fue ese clima de oración que se creó. Creo que la vigilia de oración por los migrantes y ese rosario por la paz compartido entre hermanos, o sea, con los hermanos que están sufriendo, ayuda a poner rostro y poner en valor el sufrimiento de todo, o sea, que se está viviendo en nuestro mundo, con situaciones pues muy complicadas y muy difíciles, ¿no? Todos lo sabemos, la situación de guerra, las dictaduras, la persecución. Bueno, pues el poder compartirlo, pues para mí ha sido un antes y un después, porque a mí me ha ayudado a salir de lo pequeño de mi realidad, sobre todo de mi realidad europea, y abrir la mirada y el corazón a un mundo que sufre y sufre mucho, ¿no? Sobre todo pues a no centrarme solo en los conflictos armados que surgen en nuestra Europa, sino en abrir ese corazón a un mundo que sufre y mucho, aunque muchas veces no nos lo muestre. Y yo creo que también experimentamos que ese clima de oración, ¿no? Se vivió también en todo el tiempo de trabajo, ¿no? Con la metodología de la conversación en el espíritu, experimentando que realmente el protagonista de todo este proceso es el espíritu, que ya no lo podemos parar y que él nos guía y que solamente tenemos que dejarnos llevar por él, ¿no? Y solo por último, ¿no? Que ya me paso de los 5 minutos, después de un mes, sí que se notaba el cansancio en el rostro de todos, pero sobre todo lo que se veía era una sonrisa que manifestaba y de la que hablábamos todos, que era la esperanza de que eso que estábamos viviendo en el sínodo, en la asamblea sinodal, pues podemos llevarla a otros rincones del mundo. No sé muy bien cómo, pero lo lograremos y algo nuevo están haciendo y que ahora nos toca caminar de una manera diferente, ¿no? Ahora ya ninguno de los que estábamos en la asamblea sinodal vamos a ser los mismos y ojalá seamos capaces de transmitir que esto es posible y que una iglesia diferente nos espera. Gracias. Gracias, querida Eva, por haber compartido algo de tu riquísima experiencia sinodal. Es realmente un orgullo para LUMOF, además, que una de sus miembros justamente sea una madre sinodal, y realmente te agradecemos mucho que estés aquí compartiendo tu testimonio. Le llegan agradecimientos de todos lados, a Dolores, a Eva, en el chat, si los pueden ir viendo a medida que quieran, por supuesto, más que bienvenida también esa lectura desde Miami, Estados Unidos, desde Luca, Italia, desde la diócesis de Culiacán, México, desde España, desde Costa Rica. Bueno, en fin, muchos agradecimientos. Sinceramente, una vez más, los agradecidos somos nosotros de que se hayan unido justamente y de poder estar compartiendo este espacio. En breve les daremos también, por supuesto, la palabra a través del chat para que puedan dialogar también con Eva y con Dolores. Yo ahora los invito a que juntos veamos brevemente el documento de síntesis que produjo la reciente Asamblea Sinodal. Doy entonces la palabra a Mónica. Bueno, muy rápido, nada más esperamos que nos pongan el PowerPoint porque aquí lo importante es escuchar a Dolores y a Eva. Pues lo primero que salió, que no se nos olvide, fue el primer documento que publicó la Asamblea. Fue un documento muy hermoso, la Carta al Pueblo de Dios, la sinodalidad es el camino de la Iglesia del tercer milenio. Es un documento que se da en medio del inicio de la guerra en el Medio Oriente, en medio de estas oraciones por la paz, pero que además refleja la esencia del espíritu sinodal que se vivía en ese momento. Ya todos queríamos saber qué pasaba, queríamos noticias,
Y bueno, para nosotros fue los que estábamos, bueno, como agua del cielo, pero es un documento muy hermoso, les recomiendo que lo lean. Leo muy brevemente con ustedes 2 pequeños párrafos. Por primera vez, hombres y mujeres fueron invitados, en virtud de su bautismo, a sentarse en la misma mesa para formar parte no solo de las discusiones, sino también de las votaciones. Utilizando el método de la conversación en el espíritu, hemos compartido con humildad las riquezas y las pobrezas de nuestras comunidades en todos los continentes, tratando de discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia hoy. Bueno, pues finalmente esta la pueden encontrar también, yo insisto mucho, en la página web del Vaticano, del Sínodo. Y finalmente apareció ese documento que todos esperábamos, se publica el 28 de octubre, el informe de síntesis de la Asamblea Sinodal. Es el único documento oficial. Todo lo demás que nos llegue en redes sociales, en WhatsApp, en comentarios, no. Es muy fácil. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Las invito a todas a conocerlo. Es oro el documento. Leo 3 párrafitos de la introducción donde habla de que esto fue una experiencia sin precedentes. Podemos daros testimonio de la riqueza que han tenido los momentos de silencio y de escucha, del compartir y de la oración. Ya nos hablaban Dolores y Eva de todo esto. No es fácil escuchar ideas diferentes sin caer rápido en la tentación de rebatirlas. Ofrecer la propia aportación como un don para los otros y no como una certeza absoluta. Cómo nos cuesta trabajo esto, pero tenemos que ir caminando. Y luego dice, pero la gracia del Señor nos ha llevado a hacerlo, a pesar de nuestras limitaciones. Y para nosotros ha sido esta una verdadera experiencia de sinodalidad. La hemos comprendido mejor y nos hemos dado cuenta de su valía. Esto es lo más importante. A todas las personas, padres y madres sinodales que he escuchado, todos han coincidido en que el proceso sinodal, el método de la conversación en el espíritu, vale la pena. Bien, rapidísimo, nos vamos a la primera parte de este documento, que es denominado el rostro de la Iglesia Sinodal, y aquí se presentan los principios teológicos que iluminan y dan base a la sinodalidad. No los voy a leer, aquí están todos los capítulos, habla de la sinodalidad, la Trinidad, la unión en la fe, los pobres, las iglesias orientales, la unidad de los cristianos. Es muy, muy interesante este capítulo. La segunda parte, que es denominada Todos discípulos, todos misioneros, trata precisamente de todos los que estamos involucrados en la vida y la misión de la Iglesia y de las relaciones entre nosotros. Por obvias razones, esta parte es una parte muy importante, y aquí vienen los capítulos, habla de la Iglesia, que es misión, de las mujeres en la vida y en la misión de la Iglesia. Es precisamente este capítulo en donde vamos a profundizar los primeros pasos y los primeros eventos que tendremos de esta escuela de sinodalidad. La vida consagrada, las asociaciones laicales, diáconos y presbíteros, el obispo y el obispo de Roma. Y después viene la parte tercera, denominada tejer lazos, construir comunidad. Y aquí en esta parte, la sinodalidad aparece principalmente como un conjunto de procesos y una red de organismos que sirve al intercambio entre las iglesias y al diálogo con el mundo. Aquí tenemos algunos de los capítulos. Es una aproximación sinodal a la formación, discernimiento, una iglesia que escucha y acompaña, misioneros en el ambiente digital, muy importante en nuestras épocas, organismos de participación, la reagrupación de las iglesias, el sínodo de los obispos y la asamblea sinodal. En cada una de estas 3 partes se recogen primero las convergencias, en lo que todos estuvieron de acuerdo. Las cuestiones que afrontar, que son cuestiones en donde que va a haber que profundizar más, va a haber que seguir estudiándolas, analizándolas. Y las propuestas surgidas del diálogo, que son fundamentales. ¿Cuáles son? Hay que encontrarlas, buscarlas, ver cuáles podemos poner en práctica, cuáles son las más urgentes y las más importantes. En estos meses que vienen, son muy importantes, las conferencias episcopales y las estructuras jerárquicas de todas las iglesias orientales católicas van a tener un papel muy importante en el desarrollo de la reflexión.
A partir de todas las convergencias, deben concentrarse, les decía yo, en las propuestas más relevantes y urgentes. Aquí lo importante es que vayamos descubriendo poco a poco cómo ser una escuela sinodal. Los caminos, hay que identificar los caminos a seguir y los instrumentos a adoptar para ello. Bien, Ana, les dejo la palabra. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, pues bien, ahora nos concentraremos en el punto 9 del documento de síntesis, las mujeres en la vida y en la misión de la Iglesia, que inicia con una serie de convergencias tales como que mujeres y hombres estamos revestidos de la misma dignidad bautismal y recibimos en igual medida la variedad de dones del Espíritu Santo, que es una belleza la reciprocidad entre nosotras y ellos, que el clericalismo y el machismo ensucian el rostro de la Iglesia y que deseamos caminar juntos como protagonistas sin subordinación, exclusión ni competencia. Escuchemos a continuación entonces a nuestras panelistas y sí les pido que vayamos escribiendo en el chat nuestros comentarios y preguntas dirigidos a ellas porque en pocos minutos iniciaremos el diálogo. Sobre este punto 9, a Eva Fernández Mateo le hemos pedido que destaque las cuestiones a afrontar que le parezcan más importantes para caminar hacia una mayor corresponsabilidad y participación de las mujeres en la Iglesia sinodal en misión, y qué respuestas se van proponiendo a las cuestiones planteadas, estas que justamente están abiertas a la profundización teológica, pastoral y canónica. Eva, tienes la palabra. Bueno, pues me voy a centrar en 3 aspectos que yo creo que nos pueden ayudar. El primero es en la necesidad de profundizar en la complementariedad y en la reciprocidad entre los hombres y las mujeres. El segundo, en poner en valor la presencia de las mujeres en la vida de la Iglesia, ¿no? Tanto su presencia como su participación. Y en tercer lugar, es algo que no aparece exactamente como un aspecto en el documento, pero yo creo que es nuestra responsabilidad. Como mujeres, la mayoría de las que estamos aquí somos mujeres de la UMO, que tenemos asumida, ¿no? nuestra dignidad bautismal y entonces nuestra responsabilidad para ir avanzando en el camino sinodal y cómo avanzar en esa corresponsabilidad. Y también al mismo tiempo cómo ayudar y acompañar a otras muchas mujeres que, bueno, pues que tienen dificultad y que no han descubierto su papel o su valor en la Iglesia, ¿no? En el tema de profundizar en la complementariedad y en la reciprocidad, ¿no? de los hombres y las mujeres, yo creo que tenemos que ayudar a descubrir como un valor que ante los mismos hechos, los mismos acontecimientos, las mismas circunstancias, ¿no? que vivimos, los hombres y las mujeres en muchas ocasiones lo experimentamos de una manera diferente. Tenemos una óptica, un matiz distinto, ¿no? que nos complementa, que nos ayuda a descubrir diferentes caras de un mismo prisma, ¿no? Tenemos en un todo, en un global, pero que son diferentes matices. Y eso es un valor, eso es algo que nos enriquece como Iglesia, como hombres y como mujeres. Y luego que nosotras seamos, cada una de nosotras seamos testimonio de esa complementariedad y reciprocidad en cada una de nuestras comunidades y en nuestros ámbitos sociales, ¿no? Siendo conscientes de que tenemos mucho que aportar. A veces podemos caer en la tentación de hacernos de menos y tenemos que superar nuestros propios miedos. A veces hasta parece que tenemos que pedir permiso o pedimos permiso para decir las cosas, porque en un ámbito a veces muy masculino, si es cierto, ¿no? Pues como que nos retraemos un poco, ¿no? Pues perder ese miedo y nosotras poner en valor lo que sentimos y experimentamos y comunicárselo a los demás. Porque tenemos que poner en valor ese segundo punto que os decía, ¿no? Nuestra presencia en la vida de la Iglesia. Con valentía reconocer que es obvio que en nuestras iglesias la mayoría somos mujeres y que muchas veces estamos en la base, bueno, muchas veces no, la mayoría de las veces no, somos la base de nuestras comunidades, el sostén de nuestras comunidades parroquiales y que muchas veces realizamos ese servicio que antes os decía que es indispensable, pero que muchas veces pasa inadvertido, ¿no?
el cuidado de las personas, el cuidado también de nuestras iglesias, el de los ornamentos en la liturgia, en un montón de servicios callados y silenciosos que si no estuvieran, se notarían. Somos las primeras misioneras en nuestras familias que mostramos, ¿no? con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, ¿no? Ese amor y esa misericordia del Señor, su ternura, el cómo acompaña a las personas, el cómo ayuda a crecer en la fe, ¿no? Ese valor fundamental en la transmisión de la fe a otras generaciones. Pero también somos testimonio de la acogida a los más débiles, a la atención a los más vulnerables, en el acompañamiento a cada persona en determinadas circunstancias de su vida, en cómo muchas veces escuchamos nosotras de una forma mucho más cercana, ¿no? Estamos presentes en la acogida y en ese todos, todos, todos que nos pide el Papa, ¿no? Tenemos esa sensibilidad que debemos de seguir potenciando y cuidando. Y realmente debemos ir dando pasos para que, bueno, pues para que participemos en esos procesos en los procesos de decisión y que asumamos puestos de responsabilidad, cada una en función de los dones y carismas que el Señor le da y también de su capacitación. Y sobre todo también en que ante determinadas propuestas que se nos hacen en la Iglesia, el que digamos que sí. ¿Cuántas veces he escuchado alguna que le da miedo? Y en ese miedo es que, claro, ante la responsabilidad, ante las dificultades, ante que voy a ser la única en medio de tantos hombres, muchas veces, al menos hablo de la Iglesia en Europa, o la Iglesia en mi país, en España, muchas veces nos acongoja un poco y al final nos cuesta dar ese sí decidido y ese sí valiente. Y esto va muy unido, ¿no? Tenemos que reconocer, como nos decía antes Ana, que el machismo y el clericalismo, ¿no? Que lo veíamos en el sínodo, todavía sigue muy presente. Y ante determinadas actitudes, no solamente en nuestra iglesia, sino también en nuestro mundo, ¿no? Muchas de vosotras seguramente habéis tenido que hacer frente a situaciones muy complicadas, a situaciones difíciles en la iglesia. Otras, yo tengo que reconocer que yo no he experimentado ese machismo y ese clericalismo dentro de mi iglesia y siempre he sentido muy cercana y bueno, el valor de mi ser mujer, ¿no? Y del aporte de la mujer en la iglesia. Pero sí que creo que tenemos la responsabilidad de trabajar por la comunión, unirnos a otros muchos hombres y a otras muchas mujeres que quieren vivir realmente esa complementariedad y esa reciprocidad, y teniendo cuidado de no caer en la tentación de hacer caminos paralelos y diferentes, ¿no? El caminar juntos. Realmente creernos y ayudar a otras mujeres a creerse que valemos y que podemos, en lo que os decía antes de no pedir permiso constantemente. Y para eso necesitamos también formarnos, ¿no? Formarnos cada una desde su carisma, ¿no? Cultivar ese don y ese carisma que a cada una le da el Señor, para que no solamente sea pues, un acompañamiento informal, un cuidar a otros de manera informal, sino que tengamos también esa formación que muchas veces pues no, o sea, delegamos en otros y no asumimos nosotras mismas. Creo que es fundamental el que acompañemos a otras mujeres que están sufriendo, pues todo el tema de los abusos, el tema de los desprecios, el tema de que no se cuente con ellas, mujeres que viven en situación de vulnerabilidad muy grande, todo el tema de la violencia machista, el tema de la trata. Hay un montón de mujeres que están sufriendo. Creo que debemos de darles voz, ayudarles a curar sus heridas y sobre todo también denunciar las situaciones de cualquier situación de injusticia, ¿no? Ahí tenemos que ser valientes. ¿Cuántas veces comentamos cosas entre nosotras, pero nos cuesta alzar la voz, ¿no? Que no sea desde... Dime, Ana, ¿quieres Perdón, que...? Eva. Perdón, Eva, es que justo para ir redondeando, así continuamos después con Dolores. Gracias. Sí, que no quiero, o sea, que creo que tenemos que hacerlo desde intentar construir, ¿no? Y de provocar un cambio, no desde la queja o desde el ataque. Porque al final se trata de crear un clima de diálogo y de escucha donde nos podamos expresar desde lo que nos duele o lo que nos hiere,
y teniendo, bueno, pues intentando conseguir esa conversión de la que también antes hablaba Dolores, ¿no? Primero personal, luego comunitaria, para que se pueda producir la conversión en nuestras estructuras. Y solo una cosa, no caer en la tentación de no caer nosotras mismas en la tentación del poder, ¿no? De que todo lo que hagamos, todo lo que queramos construir, sea cualquier responsabilidad o tarea que ejerzamos, la hagamos desde el servicio, ¿no? Teniendo como referente siempre a María, esa confianza que ella tenía en el Señor, esa valentía, ese favorecer la unidad, ¿no? Cuando los discípulos tenían miedo, ella estaba ahí, los acompañaba. Y también ojalá que tengamos esa fuerza que ella tenía en los momentos difíciles, como a los pies de la cruz. Muchas gracias, querida Eva. Les pedimos que vayan escribiendo en el chat sus comentarios, sus preguntas para las panelistas. De hecho, ya algunas nos están llegando en pocos minutos. Luego del testimonio que le pediremos ahora a la hermana Dolores, abriremos el diálogo. Seguimos agradeciendo acá la presencia de Venezuela, Colombia, España, México, Uruguay, de la diócesis de Oviedo, de Bilbao, de Argentina también están presentes. Así que muchísimas gracias y los invitamos a seguir participando con preguntas. Ahora sí, a la hermana Dolores Palencia le hemos pedido especialmente que destaque las propuestas ya surgidas que le parezcan más importantes y urgentes para caminar hacia una mayor corresponsabilidad y participación de las mujeres en la Iglesia Sinodal en Misión, y cómo se pueden poner en práctica. Hermana Dolores, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en el texto de la síntesis hay 7 propuestas. Yo no las voy a retomar todas, voy a tomar algunas que me parecen capitales. La segunda propuesta, la letra M, habla de la importancia de garantizar que las mujeres puedan participar en todos los procesos de decisión y asumir roles de responsabilidad en pastoral en el ministerio. Yo creo que esto es algo muy importante que tenemos que impulsar, pero yo insisto mucho en todo esto que hay que empezar desde las bases más sencillas. Y yo diría que para las mujeres que tenemos roles, por ejemplo, en muchas ocasiones, como decía Eva, en la familia, en instituciones de la iglesia, en organismos, etcétera, ¿cuál es lo más sencillo? Empezar de lo pequeño hacia lo grande y que esto se vaya multiplicando porque las mismas mujeres se van convenciendo de su rol, de su posibilidad y de sus capacidades. Entonces, muchas veces en la familia simplemente con los hijos. ¿Cómo tratamos a hijos ya, a varones y a mujeres? ¿Y qué roles les damos? En los círculos de catequesis, por ejemplo, ¿cuál es el rol de las mujeres y cuál es el de los varones? ¿Cómo se sitúan? En las comunidades eclesiales de base, Es muy, muy importante, por ejemplo, favorecer en los medios muy, muy pobres que la mujer tenga su voz, su propia voz, y que sienta que su voz es igualmente valiosa. Yo lo veo aquí a veces con las personas migrantes que pasan. A veces es el hombre el que llega y dice, y él es el que carga la identificación de la mujer y es el que trae lo que... Bueno, ha llegado a pasarme que es el que saca de su mochila la ropa que la mujer se va a poner para bañarse. Y yo digo, no, desde esas instancias pequeñas tenemos que empezar a hacer cambios. La mujer tiene su voz, tiene su papel, tiene su decisión y hay que implementarlo con pequeños ejercicios, pero hay que hacerlo. Y también hay que tomar, como decía Eva, la responsabilidad que nos corresponde en ciertas instancias. Yo acababa de regresar de Roma y de repente me llega una invitación y me dice la Conferencia Episcopal de Obispos Mexicanos que quieren que vaya y que les ponga un ejercicio de conversación en el espíritu. Mi primera reacción fue decir, no. Primero, estoy cansada. Segunda, ¿qué voy a hacer yo con todos los obispos mexicanos que además no asistieron a Roma y que pues yo no había visto movimiento en la diócesis? Y después dije, sí, voy y lo hago. Y trato de ponerle todos los kilos a esto, porque esto es importante. Es una instancia que puede multiplicarse. Entonces, creo que las mujeres tenemos también que ir detectando cuáles son las instancias en las que nuestro actuar puede tener repercusiones, como la gota de agua que se va haciendo círculos concéntricos y se amplía. Y eso hay que favorecerlo. Y hay que favorecerlo nosotras mismas, ayudando a otras mujeres a situarse así, a situarse desde la sencillez, como decía Eva, me parece completamente de acuerdo, sin búsquedas de poder, pero también reconociendo nuestros aportes específicos, nuestras capacitaciones. Esa es una. Otra, se insiste en que se adelante la investigación teológica y pastoral sobre la cuestión del diaconado y de la posibilidad del diaconado de la mujer. Yo creo que en esto hay que insistir
justamente en que se vaya haciendo una investigación que sea equilibrada y armónica, la tradición, lo que dicen los textos antiguos, las prácticas eclesiales de los primeros años de la Iglesia, pero también cómo ha ido cambiando el contexto social y cuál es la participación de las mujeres hoy. Bueno, era imposible pedirles en ciertas épocas a los romanos o a los israelitas que tuvieran ciertas cosas porque no estaba en su cultura, pero hoy es con lo del pasado. Tenemos que ver lo que el pasado nos aporta, pero también dar pasos y ver qué sería lo adecuado hoy. Y también clarificarnos, porque hay los ministerios ordenados, hay los ministerios instituidos y hay también una serie de servicios y ministerios que las mujeres actualmente ya hacemos o ya hemos vivido en ciertas épocas y que basta con que sean reconocidos plenamente. No se necesita más. Yo me acuerdo de un obispo brasileño que ya murió que decía en Aparecida: si hoy las mujeres se pusieran en huelga y dejaran de participar en la iglesia, cerramos todo. Cerramos todo, porque la mujer es el pivote. Entonces, yo digo, tenemos que tomar en cuenta también esto. Y me parece que es importante, el Papa ya ha dado pasos y hay que seguirlos dando. No sé si recuerden que hace muy poquitos días el Papa llamó a 3 mujeres más como consejeras para el Consejo del Sínodo, pero que también se entrevistó ya con una pastora obispa anglicana y estuvo dialogando con ella. Y se estuvo dialogando muy certeramente sobre los ministerios que las mujeres en otras iglesias están viviendo. Entonces hay que dar pasos en ese sentido y buscar profundizar esto. Otra, dice en un momento dado que es necesario ampliar el acceso de las mujeres a los programas de formación y a los estudios teológicos. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo estudié la maestría de teología, había una doctora en teología de Tübingen, en Alemania, y cuando nuestro arzobispo primado de aquella época la saludó, la presentaron como la doctora Bárbara Andrade, que en paz descanse, y el arzobispo dijo: no puede haber doctora en teología, las mujeres no pueden ser teólogas. Y ella le dijo: pues qué pena, señor arzobispo, pero yo soy doctora en teología de tal universidad. Entonces, creo que ahí tenemos también que romper una serie de esquemas de por qué la mujer no puede llegar a ser licenciada en teología, solamente en ciencias religiosas. No, 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 es que la teología es de todos. Entonces, la mujer tiene un aporte teológico y una visión teológica que tiene que seguir dando, que enriquece muchísimo el actual. Pero en esa misma sugerencia se dice que las mujeres accedan a los programas de enseñanza y formación de los seminarios para favorecer una mejor formación para el ministerio ordenado. Yo aquí siento que quizá la redacción puede tener algo que ver en el asunto, pero a mí me parece que estamos planteándonos el volver a una propuesta de algo que ya está hecho y no en crear nuevas formas. Y me parece que el camino es la creatividad. Entonces, ¿de qué sirve que las mujeres asistan a los seminarios, a las enseñanzas del ministerio ordenado, si los seminarios van a seguir enseñando de la misma manera el ministerio ordenado? Si estamos diciendo en la iglesia que para colaborar a que el clericalismo disminuya y cambie, es necesario cambiar la formación de los seminarios. Fue algo que se habló y se habló clarísimamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con que las mujeres asistan a eso? O sea, si es para que las mujeres enseñen a los futuros ministros ordenados otras nuevas maneras, bueno, de acuerdo. Pero si es para que ellas se asimilen a esa enseñanza que se está dando en los seminarios, no, definitivamente no. Hay que crear algo nuevo. Hay que gestar una nueva formación al ministerio ordenado que se viva en conjunto, hombres y mujeres, los que vayan a ser ordenados. Me parece que esto es algo que hay que impulsar. Y finalmente yo me detendría también en que dice, pues que hay muchas situaciones de la mujer. Aquí hablan de la vida religiosa concretamente y es muy cierto, pero creo que no es nada más la vida religiosa, que no han sido valoradas y que han sido tomadas siempre como mano de obra barata en las instituciones eclesiales. Y yo creo que esto va desde los niveles parroquiales o capillitas de pueblo hasta las grandes instituciones, en donde no se valora a la mujer y por lo mismo tampoco no se le remunera ni se retribuye adecuadamente a su vida, a su profesión y a su capacitación. Y yo puedo pensar en una mujer sencilla del pueblo que da todo su vida y su día a la capilla, a la catequesis, a las lecturas, etcétera, etcétera,
y que no es valorada como un agente de pastoral evangelizador. No me importa cuál sea su capacitación profesional, me importa que sea valorada y reconocida como el agente pastoral de ese sitio. Entonces, me parece que tenemos que cambiar también. No es nada más la vida consagrada. Sí es cierto que la vida consagrada hemos trabajado gratis para muchísimos parroquias, lugares, seminarios, instituciones, etcétera, y que ahora muchas nos encontramos viejas, sin seguro social y sin nada para sostenernos. Eso es real y cierto, pero está sucediendo lo mismo también con muchas mujeres laicas que el simple hecho de haber quedado viudas o de quedar en una situación menos favorable las aleja completamente de la iglesia porque ya no son lo que eran antes. Entonces, me parece que ahí hay un punto muy importante a recordar. Me quedaría yo con las propuestas. Habría mucho que decir y yo recordaría nada más lo que el cardenal Hollerich dijo al terminar el sínodo. El cardenal Hollerich dijo, las convergencias son para decir, en esto estamos, avancemos. Los puntos a afrontar para profundizar y clarificar. Y las propuestas, ensayemos. Excelente. Y si nos equivocamos, pues corregimos después. Excelente, excelente conclusión. Muchísimas gracias, hermana Dolores. Bueno, y ahora sí, entonces pasamos a un momento rico que pensamos de este webinar, a las preguntas y a los comentarios que los participantes van haciendo justamente en el chat. Y le pedimos gentilmente, especialmente a los panelistas, que traten de ser breves en sus respuestas porque hay varias preguntas. Así que así podemos agilizar el diálogo y podemos tomar la mayor cantidad de intervenciones que ya van escribiendo en el chat, ¿sí? Así que iniciamos entonces. La primera intervención o pregunta en realidad es de Susana, de España, que dice: ¿qué se puede hacer para acabar con el flagelo del clericalismo y del machismo dentro de la Iglesia, que tantas veces desemboca en abusos sexuales de autoridad o económicos? Les pido que acá Dolores, Eva, se sientan completamente libres. No está dirigida esta pregunta a alguna de las dos, pero completamente libres de responder la que quiera y muy brevemente porque hay varias preguntas y comentarios interesantes. Adelante. Bueno, mira, yo pienso simplemente que el clericalismo no está nada más en los varones. También hay clericalismo femenino en laicos, en religiosas, etcétera. Y yo creo que esto empieza justamente por una conversión personal y comunitaria, pero también por la implementación de medios en donde la igualdad de nuestro bautismo sea el punto de partida. Y la igualdad en nuestra misión evangelizadora. Todas somos discípulos y discípulos misioneros y misioneras. Así es que todos tenemos esa corresponsabilidad. El formar de esta manera, desde la iniciación cristiana a los pequeños, el seguir esta formación en los ámbitos de formación tanto religiosa como de seminarios, etcétera, y el continuar una práctica en donde se empiecen a ver que los hombres y las mujeres están teniendo la misma igualdad y la capacidad de expresar sus capacidades y sus roles, me parece que es una parte del camino. Pero mientras no empiece a haber desde un deseo de una conversión personal, lo veo difícil. Gracias, Dolores. Eva, ¿querés tomar algún punto particular para complementar? Estoy completamente de acuerdo con lo que dice la hermana Dolores. Yo añadiría otro punto que además nos lo recuerda el Papa Francisco cuando habla sobre el tema de los abusos, y es la formación del laicado. Y del laicado hombres y mujeres, pero nosotras de momento necesitamos ese plus. Si nosotras tenemos argumentos, bases, conocemos el magisterio, podemos rebatir, podemos ponernos en un mismo nivel cuando nos digan algo. Cuando escuchemos algo que no sea, que no sea, es que no sé cómo explicarlo, pero podremos estar en una situación de igualdad y al mismo tiempo de ser capaces de rebatir determinadas situaciones que ocurran, ¿no? Decir, mira, pues esto no es adecuado, esto no es correcto, necesitamos formarnos, ¿no? Formarnos para poder dar respuesta a cualquier situación de abuso, ¿no? Bien, y tomando lo que decís de la formación, Eva, tenemos una pregunta que nos hace Lisandra, que les hace Lisandra, dice justamente: ¿cómo hacer para que se abran más oportunidades de formación para las mujeres en la Iglesia? En algunos países es posible, en otros no tanto. ¿Alguna de las dos, si quiere contestar esta pregunta?
Pues creo que en este momento, con el tema de los medios online, tenemos muchas oportunidades para formarnos a nivel informal, no de título, ¿no? Y que creo que eso ya es un paso a avanzar grande e importante, pero requiere un compromiso personal de cada una de nosotras, ¿no? Con lo que eso supone a nivel de tiempo, a nivel de sacrificio, bueno, pero que es necesario. Y luego creo que poco a poco nos toca también ir, lo que decíamos, bueno, lo que decía en un principio, ¿no? Denunciando esas situaciones en las que no ocurre, ¿no? Cuando no tenemos oportunidad de acceder a determinadas cosas, ¿no? Eso hay que decir, o a determinados estudios, eso habrá que decirlo pues a los sacerdotes, a nuestros obispos y que nos den también argumentos lógicos y de base. No vale con decir es que nos toca, no. Toca que nos vayan explicando el por qué no, cuando seguramente en casi todo o en todo es un sí, ¿no? Pero ahí sí que tenemos que ser, bueno, pues como en mi tierra se dice la mosca, bueno, queda un poco feo, entonces no lo digo, pero que tenemos que insistir y seguir cada día pues animando a que eso cambie. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Eva. Me parece importante insistir en que tenemos que crear nuevas maneras. O sea, muchísimas de las mujeres laicas que quisieran esa formación, algunas de las religiosas que quieren esta formación y que la necesitan esquemas y lugares de formación y espacios de formación que se adapten también a las situaciones, porque muchísimas veces las mujeres laicas son madres de familia, son profesionistas, trabajan, atienden un hogar y además quieren formarse. Digo, más valioso que eso ya nada, pero en fin, hay que tomar en cuenta que no van a tener los horarios o las formas. En las religiosas muchas veces hay los compromisos propios de la comunidad, más los trabajos apostólicos, y una situación en donde se tiene muchas veces que ver justamente las cuestiones económicas, donde no se pueden pagar ciertos niveles de formación. Entonces, me parece que tenemos que crear nuevos espacios y nuevas maneras para que las mujeres en general, laicas o religiosas, puedan formarse. ¿Y qué vamos a hacer para pensar en la formación de nuestras mujeres de medios pobres? Porque no podemos seguir empleando únicamente y pensando únicamente en una situación académica. Yo reconozco, y viví muchos años en Europa, los niveles de formación que se pueden encontrar en Europa, pero América Latina, el Caribe, África, algunos países de Asia, en donde tenemos más que hacer por la formación de las mujeres es en los pueblos, en las aldeas, en los lugares pequeños, en nuestros pueblos originarios. Esas son las mujeres que tenemos que seguir acompañando en esta formación. Y para eso necesitamos readaptar todo a otro estilo. Excelente, gracias Dolores. Vamos a ir a otra pregunta que en realidad está dirigida a Dolores, que dice, ¿cuál sería la diferencia entre los nuevos ministerios y el diaconado de las mujeres? Quedan aún cuestiones abiertas. Nos la hace Andrea de Argentina. Y Paola complementa un poco este parecer y pregunta, ¿es posible imaginar un horizonte de paridad hombres-mujeres en la iglesia sin tocar el vínculo del sacramento? Si te parece, Dolores, arrancamos por ti. Si Eva quiere complementar algo. Sí, yo creo que estamos en búsqueda en ese sentido, sobre todo respecto a la última parte de la pregunta. Yo no tendría demasiados elementos, hay mucha búsqueda en ese sentido. Y también hay que saber que hay muchas mujeres que desean la cuestión del ministerio ordenado, pero que hay otras muchas que no lo desean, que les basta con lo que están haciendo y que además dicen, mientras no vean una institución eclesial mucho menos clericalizada, ¿para qué entramos en ella con un ministerio ordenado? Mejor sin él. Hacemos más y vivimos mejor. Yo creo que es muy importante estudiar esta cuestión de los ministerios. Yo pienso ahorita, sobre todo en el conocimiento que tengo de América Latina y un poco lo que sé de África, que hay una manera natural y cultural que tienen las mujeres para situarse en algunos lugares al servicio de las comunidades y del pueblo de Dios, que no necesita de un ministerio ordenado o que ya de por sí lo tiene como conferido por la comunidad. Es la comunidad la que les reconoce su sitio, su animación, su rol. Entonces, me parece que allí habría que estudiar hasta dónde generar toda una cuestión de ministerio ordenado complica más las cosas a que las favorezca. Pero yo creo que se tiene que hacer realmente un estudio profundo y yo creo que el sínodo lo desea y que el Papa lo ha impulsado
que quede claro cuál es lo que está en la tradición, qué es lo que viene de la primera iglesia y qué es lo que hoy en nuestras situaciones culturales y sociales es realmente conveniente y necesario. Pero todo partirá también de que esto sea posible en la medida en que antes vaya creciendo esta concepción de que somos bautizados y bautizadas iguales, en igualdad, ordenados o no ordenados. El asunto de la ordenación es extra. Lo importante es el bautismo y lo importante es nuestro ser de cristianos y de cristianas responsables de nuestro mundo y de nuestra casa común. No olvidemos que ahora hay una responsabilidad ecológica que es también tan fuerte como la responsabilidad de la justicia social, para mí. Gracias, Dolores. No sé si Eva quiere tomar en un minuto algún complemento a lo que dijo Dolores, si no, lamentablemente este espacio lo tenemos que cerrar. Solo una cosa, complementando todo lo que dijo, que me parece muy interesante, y es lo de que ministerio ordenado o no, pero siempre desde el servicio. Sí, se habló mucho, ¿no? En el sínodo del riesgo de muchas veces el ministerio ordenado como autoridad en el sentido del poder y el autoritarismo, ¿no? Pues que todo lo que lo que hagamos sea desde el servicio, ministerio ordenado, vocación laical, vida consagrada, desde esa autoridad que el Señor nos da, pero como servicio. Excelente. Muchísimas gracias a ambas y sobre todo muchísimas gracias, disculpas, pero no podemos, nos sobrepasaron la cantidad de comentarios, de preguntas, de consultas. Gracias, de verdad. Hay una riqueza enorme en cada uno de los comentarios. Si Eva, Dolores pueden ir viéndolos a medida que nos quedan estos 10 minutos, excelente. Gracias, gracias por toda la participación. Ahora sí, entonces, para ir finalizando esta parte del encuentro, nos gustaría escuchar a los panelistas en no más de 2 minutos, diría yo, por cómo estamos con los tiempos y para ser respetuosos con la finalización del webinar, acerca de cómo seguir involucrándonos en el camino sinodal en nuestras comunidades locales para discernir cómo ser una iglesia sinodal en misión. ¿Cuál es la recomendación entonces que nos dejan Dolores, Eva, mirando al futuro de nuestra iglesia que tanto amamos y de la cual nos sentimos corresponsables? Hermana Dolores, por favor, tienes la palabra. Bueno, mira, yo pienso que lo primero es partir de lo que existe y ser muy conscientes de lo que hay allí donde estamos, porque empezar con sueños irreales no ayuda. Yo te puedo decir mi experiencia de este tiempo. Cuando yo regresé de Roma, pues ilustre desconocida aquí donde yo estoy, poquito a poquito se ha ido hilvanando el poder participar un poco más en la parroquia, en las asambleas de la parroquia. De allí pude participar en una asamblea de canal. De la asamblea de canal ya pude participar en una asamblea diocesana. Entonces, estoy tratando de tejer, estoy tratando de poner medios para que esto se vaya ampliando y también de ir haciendo pequeñas cosas con pequeños grupos en donde lo más importante, yo recuerdo que cuando el sínodo terminó, justamente el cardenal Gregg y el cardenal Hollerich decían, lo más importante no son los temas que quedaron en el aire y que no se concluyeron, lo más importante fue la experiencia de sinodalidad que vivimos. Y yo creo que eso es lo que puede marcar un cambio en el camino. Entre más experiencias de sinodalidad logremos vivir en cualquier ámbito en el que estemos, y en esas experiencias se marque por esa presencia del Espíritu, por esa centralidad de Jesucristo y la centralidad del clamor de los pueblos, en esa medida vamos a poder ir avanzando y vamos a ir caminando hacia octubre 24. En la carta que nos enviaron a todos los que participamos y también en las conferencias episcopales para pedir la síntesis, se nos insiste mucho en esto, cómo avanzar en esta iglesia sinodal en misión. Y el subrayado de la misión, o sea, de no querer reconstruir hacia adentro, no, vamos viendo todo lo que impulsa el reino. Y yo hablo por México, pero puedo hablar por muchos países que desgraciadamente ahorita toco sus realidades, los desafíos de lo que está sucediendo en nuestros países a nivel de violencia, a nivel de corrupción, a nivel de impunidad, a nivel de muchas cosas, generan mucho más la necesidad de caminar juntos en sinodalidad y con una mirada esperanzadora en el reino de Dios, pero poniendo medios concretos en las realidades concretas en las que estamos. Para mí,
Eso es algo ineludible. Gracias, Dolores, gracias por hacernos mirar el futuro con esta esperanza. Gracias, que te caracteriza, ciertamente. Eva, querida, en 2 minutos también tus conclusiones hacia el futuro. Pues yo creo que, como decía la hermana Dolores, tenemos que hacer experiencia de sinodalidad, ¿no? Y que en esos retos que estamos descubriendo, ir intentando dar pasos para caminar, cómo caminar juntos para ir cambiando las cosas, y con esa mirada no solo o no tanto hacia el interior de la Iglesia, sino como cómo podemos ir transformando nuestro mundo y cómo podemos anunciar el amor y la ternura del Señor en medio de él, ¿no? Creo que es importante que expresemos las dificultades que estamos viviendo para vivir la sinodalidad, para poder cambiarla, para poder eso, pues transformarlo. Y creo que también es importante compartir los pequeños pasos que vamos dando. Una, porque nos animan, y otra, porque pueden ser referencia para otras comunidades que a lo mejor están más atascadas o que se sienten más débiles. Entonces creo que es fundamental ya dejarnos de teorías y realmente hacer experiencia con todas las dificultades, con todos los pasos lentos que nos van a llevar, pero siendo conscientes de que un pequeñito paso nos va a ayudar a ir cambiando y a ir transformando la realidad. Y sobre todo eso, llenarnos de ilusión, porque sí que esto realmente es posible, porque es lo que realmente quiere el Espíritu. Gracias, gracias querida Eva por impulsarnos a seguir avanzando juntos en este proceso sinodal. Ahora sí, querida Mónica, quisiéramos escucharte a ti. ¿Qué tienes para recomendarnos mirando al futuro? Adelante. Bien, pues si ponemos rapidísimo el PowerPoint, pues el granito de arena que quiere poner precisamente la UMOF es en este espíritu de qué vamos a hacer, cómo nos vamos a formar, qué primeros pasos dar. Creo que todos tenemos que ir poco a poco formándonos en esta sinodalidad. Es una formación que lleva tiempo, nos los han dicho, que lleva esfuerzo, pero hay que empezar. Y por eso empezamos primero con estos webinars. Tenemos otros 3 que las invitamos a las que puedan participar por horarios y por idiomas. Tenemos uno en francés que va a ser el día de mañana y 2 en inglés que van a ser el miércoles. Bueno, en realidad uno es mañana a las 12 de la noche. Para México, pero cada quien tendrá su horario. Las invitamos, son distintas panelistas en experiencias que, bueno, serán igual de enriquecedoras que las que hemos escuchado. Y bueno, con esto arrancamos, es nuestro primer paso. Y después, el siguiente evento, nosotros vamos a tener un gran evento en abril 17 que va a durar todo el día, son varias capacitaciones para la formación de facilitadoras. Estamos iniciando esta preparación, queremos formar hasta 150 facilitadoras de los 5 continentes para que puedan ayudarnos a facilitar grupos de conversación en el espíritu, en nuestras reuniones por Zoom y en sus propias comunidades, parroquias y organizaciones. Sabemos que esto es un proceso largo que va a llevar tiempo, pero queremos que sea como una ola, como empezar a dar los primeros pasos para que poco a poco vayamos abriendo estos pequeños grupos de conversación en el espíritu y vaya cambiando, vaya empezando todo este proceso de conversión personal de nuestras comunidades, de nuestra iglesia. Va a haber 4 capacitaciones, 2 en inglés, 1 en francés y 1 en español. Y bueno, les vamos a pedir, en su oportunidad les enviaremos el perfil de las capacitadoras el perfil que tendría que tener para que nos vayan escribiendo al correo del observatorio. Y el 23 de abril queremos iniciar con 2 grandes conversaciones en el espíritu con mujeres de todos los continentes. En inglés, francés y español lo vamos a hacer. No crean que esto no lo vamos a hacer solos, vamos a tener ayuda profesional para todo esto. Y la idea es escuchar al Espíritu Santo y discernir los mejores caminos para la participación plena de las mujeres en la iglesia. Queremos compartir estos resultados, por supuesto, con la Secretaría del Sínodo y con todas las personas que van a participar en la Asamblea Sinodal y con todos las cosas. Entonces, por favor, los que quieran apuntarse al webinar de mañana, al de pasado mañana, tienen los links, los van a encontrar en nuestra página web. En la página web, tanto del observatorio como en la página web de UMOF, están los links para que se puedan inscribir a los webinars del día de mañana y de pasado mañana. Y pues nada más, antes de despedirme, rapidísimo, quiero invitarlas a todos, se acerca el Día Internacional del UMOF y de la Mujer, y en este espíritu de diálogo,
ahora de diálogo interreligioso y ecuménico. Las queremos invitar al evento que hemos preparado. Es una conferencia interreligiosa y ecuménica, Mujeres sembrando semillas de paz y cultivando el encuentro, en donde participarán mujeres de diferentes credos religiosos, y lo vamos a hacer en colaboración con el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y con diversas embajadas ante la Santa Sede. Las invitamos, ojalá puedan participar, ya les llegarán a todas los links para que puedan inscribirse. Y de verdad, pues dejo la palabra a Ana, pero antes que ella hable, quiero decir gracias a todas, gracias a nuestras invitadas y gracias, porque ella no lo va a decir, al gran equipo del observatorio y del secretariado, porque esto que parece muy sencillo, lo organizamos muy rápido, con muy poco tiempo. De verdad han sido esfuerzos extraordinarios. Gracias a Dios, tenemos un gran equipo. Gracias. Ana. Muchísimas gracias, Mónica. Nuestro agradecimiento ante todo a Dios nuestro Señor, a nuestra Madre María, y especialmente a ustedes, queridas Dolores y Eva, y también a Sor Natalie Beckert y a todo el secretariado del Sínodo, y a todos los que han hecho posible este encuentro, en particular a cada uno de ustedes que han participado en este lanzamiento de la Escuela de Sinodalidad de la UMOF a través de su Observatorio Mundial de las Mujeres. Así como lo ha dicho apenas Mónica, si lo desean pueden celebrar el Día Internacional de la Mujer con la UMOF de manera online, junto a mujeres de distintas partes del mundo, de diferentes credos, en un evento ecuménico e interreligioso por la paz. Recuerden que estará disponible la registración en nuestro sitio web. Y por supuesto, a quienes así lo decidan, los esperamos el 17 de abril para la capacitación de facilitadoras, y a todas el 23 de abril en nuestras primeras conversaciones en el espíritu. Hasta pronto, muchas gracias por la amplia participación de cada uno de ustedes en el chat, por los agradecimientos, por los comentarios, por las preguntas. Y ahora sí, cerremos entonces este webinar dando gracias a María con un Magnífico. Ma